Continuamos en Expreso Italiano. Hoy estoy muy bien acompañada acá en los estudios de la radio con Nora Morixe. Bienvenida a Expreso Italiano, Nora, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias a Dios. Para mí es un placer, que estés acá recordando, a un ancestro italiano. En este caso, vamos a recordar a tu abuelo materno, ¿no? Sí, mi abuelo materno. Ramousino Cotta. Sí. Tomás Cotta Ramousino. Ah, Tomás. Tomás, su nombre, y Cotta Ramousino, su apellido, sí. Que, me decías que tuviste vínculo con ellos, los pudiste conocer, ¿no? Con mi abuelo tuve vínculos. Mi abuelo falleció cuando yo tenía 14, 15 años, así que yo tuve mucho vínculo con él, mucho vínculo. A veces ese vínculo sufría un poquito de interferencia porque mi abuela materna era una criolla de allá de por el lado de Peguajó, más a La Pampa, digamos, más a la zona criolla de indio y blanca, y ella no lo consideraba una cosa que a ella le interesara la juventud, la infancia y la juventud de su marido en Italia. Claro. Así que él un poco como que con sus nietos, con dos de sus nietos, un primo hermano mío y yo, era con los que más tenía oportunidad de hablar y de contarnos cosas, de enseñarnos algunas cosas que mi abuela odiaba que nos enseñara. Claro, sí. Alguna costumbre, alguna palabra. Por ejemplo, echarle vino tinto a la sopa. Claro, sí, bien típico, claro. Sí. Mirá, ¿y sabés la historia de, no sé si el año en que vino o...? Sí, aproximadamente, no la sé aproximadamente, la sé con exactitud, porque cuando los 400 años, ¿te acordás del descubrimiento de América? Que se hizo mucho trabajo con la inmigración allá en el museo que está en Buenos Aires, el que está cerca de... El Museo de la Inmigración. En el Museo de la Inmigración, uno de mis hijos me buscó los datos y él vino con un hermano que se llamaba Nicolás figuraba, y fueron juntos, no sabemos por qué, hacia Peguajó. No sé si tenían alguien, alguna relación, alguno de la zona se había venido, pero ellos no permanecieron en Buenos Aires, directamente fueron a Peguajó. Y ahí no sé si a qué se dedicó. Sí, ahí se casó con mi abuela, vivían en una quinta y él fue durante toda su vida, hasta que se vinieron a vivir a Buenos Aires por razones de familia, por la salud de uno de mis tíos, cochero de la familia Maderna, de los padres de Osmar Maderna. Es más, mi mamá fue niñera de Osmar Maderna. Wow, así que qué lindo eso que puedas tener todos esos datos, y como vos decís, haber escuchado de su propia voz, ¿no? Sus experiencias, o verle los gestos, ¿no? Me imagino, no sé si se emocionaba, cuando recordaba algo de Italia. Sí, se emocionaba muchísimo y... A ver, esa emoción de él, esos recuerdos que él trataba de transmitir a los dos únicos nietos que lo escuchábamos. Claro. Uno de mis primos hermanos, que ya ha fallecido, y yo éramos los que nos sentábamos con él. Él estaba siempre sentado en una silla bajita. Era igual a mi mamá, por lo tanto yo me parezco muchísimo a él porque yo soy un calco de mi mamá. Era bajito, rubio, con la cabeza llena de rulitos rubios, viste, que después con los años se encanecieron, pero siempre se veía ese rubio. Y tenía recuerdos de su campiña, de su
tenía algunos recuerdos como si en su infancia alguna vez hubieran estado más cerca de la frontera con Innsbruck, así, pero en un periodo cortito y que volvieron a la aldea. Uh-huh. Y eran labradores, ¿viste? Uh-huh. Y eran labradores. Uh-huh. El hermano, que vivía en Pehuajó también como él, Nicolás, era experto en el trabajo del cuero, pero él no tenía ningún oficio propio, por eso fue cochero. Sí, cuando se vinieron a vivir a Buenos Aires, intentó estar con los coches de caballos que en ese entonces había en Palermo todavía, pero no se ambientó. No se ambientó y ya no trabajó más. Claro. Trabajó más. Murió como a los 88 años. Ah, bueno. Sí, sí. O sea que bastante tiempo. ¿Eso lo pudiste disfrutar? Sí, en ese sentido, sí. Claro. Mirá. ¿Y en qué te sentís vos identificada con la italianidad? No sé si por el lado de las artes, de alguna disciplina, no sé, de la música, el idioma. Mirá lo que son las circunstancias de la vida. Yo hasta los 14, 15 años que tenía cuando él falleció, Italia para mí era mi abuelo, ¿viste? También mi bisabuela de la parte de papá, porque también ella muy italiana y murió también muy, muy anciana. Yo también la disfruté bastante. Pero no pasaba mucho más que por ahí. Y estos últimos años era que uno tiene más tiempo, que se sienta, piensa, recuerda, etcétera, etcétera. O sea, sale de la vorágine de la vida familiar, de criar hijos, de ayudar a criar nietos, de ejercer la profesión, etcétera, y se sienta un poco con sus recuerdos y él emerge solito entre mis recuerdos. Sobre todo porque yo tenía una relación muy estrecha con ese primo hermano, que era el otro que también sentía una afinidad. Una afinidad, sí, que le interesaba mucho que él nos contara. Él vino muy joven. Él era un poco mayor, seguramente traído por su hermano o acompañando a su hermano, pero él no traía un oficio, ¿viste? Porque inclusive en Pehuajó vivían en una quinta y el trabajo de la quinta lo hacía mi abuela. Él se levantaba a la mañana, ponía en condiciones el carruaje de los Maderna, se iba y estaba todo el día a disposición de la familia Maderna. Claro, sí. Así que... O sea que el trabajo, bueno, esos valores, ¿no? Sí. De la dedicación, el esfuerzo. Sí, absolutamente. Que transmitió. Sí. Él era full time para la familia Maderna, desde el lunes a la mañana bastante temprano, hasta el domingo cuando salían de misa de 11. Así, el ratito que él tenía libre era el domingo a la tarde. Nos contaba él, por supuesto, ¿viste? Se ve que lo querían mucho, que lo apreciaban mucho, porque después cuando uno de mis tíos tuvo un problema de salud, el señor Maderna tuvo gestos muy, muy, muy importantes de ayudarlos económicamente para que se instalaran en Buenos Aires, porque si se quedaban en Pehuajó, uno de mis tíos no iba a sobrevivir. Bueno, al final sí sobrevivió, pero bueno. Claro, pero qué lindo vínculo eso que tenían también, Sí, ¿no? tenían un vínculo muy, muy, muy estrecho. Sí, que tal vez pasaba más allá, digo, de eso, de empleador, empleado. Sí, pasaba más allá. Claro. Y de hecho, ya te digo, mi mamá fue niñera de Osmar Maderna, así que del músico, sí. ¿Y te gusta el turismo, el tema del turismo? No sé si es un viaje, no sé si viajaste alguna vez a Italia. Mira, vos sabés que he viajado muchísimo por el mundo. Gracias a Dios tuve oportunidad antes de que empezaran estos años tan difíciles, para todos, ¿no? Desde lo económico y también para mí por la edad. Pero sí, lo que pasa que justamente la pandemia
nos cortó el proyecto de un viaje a Italia. Ah, mirá. Porque yo la conocí a Italia en el recorrido tradicional del primer viaje que uno hace a Europa, que habíamos empezado por Londres, Francia, bueno, todo el recorrido, y había terminado en Madrid, y de Madrid a Almería, porque mi esposo tenía muchísima familia, y tiene en Almería, ¿no? Y bueno, íbamos a hacer con mi compañera de viajes, con Tota García de Betz, íbamos a hacer un viaje exclusivamente a Italia para recorrerla. Yo quería interiorizarme. Sí, estar más días tal vez que un viaje. Un viaje a Italia y después, como siempre, terminar en Almería, donde está la familia de mi esposo, con la que tengo muchísimo trato, mucho vínculo. Pero la verdad que cada vez que recuerdo estas cosas, cada vez me resulta un poco menos satisfactorio el recuerdo de mi viaje a Italia, porque me quedó un viaje pendiente. Me quedó un viaje pendiente y ya no me animo a otro viaje. Claro. ¿Te hubiese gustado conocer, no sé si el pueblo de tu abuelo? Sí, me hubiera gustado más que nada conocer la región en general, por los Cota y también por toda la familia de mi papá, por mi bisabuela, porque yo a mi bisabuela Anunciata, que murió a los 98 años, la disfruté muchísimo. Porque yo hago recetas de cocina que ella me enseñaba, y esa familia, ella era Olgiati, viuda de Provasi, después se casó con Ferioli, que también era italiano, y viuda de Ferioli. Pero bien italiana, de modo que mi abuela paterna también era italiana, porque esa bisabuela vino viuda con su hijita italiana también, después se casó de nuevo acá y... Claro, exacto, sí, formó su familia, exacto. Sí, formó otra familia, rehizo su familia, así que yo tenía muchas ganas de instalarme así un poco en esa zona más del norte. Claro, sí, de la Liguria, por ahí. Sí, y mira, el último crucero que hicimos por Europa con mi amiga, lo hicimos de Barcelona, primer puerto que tocamos, Savona, y de ese puerto habían salido las dos familias. Mirá. La familia Morixe, sin saber, y mi abuelo. Mi abuela con su hermano también habían salido de Savona, así que todo lo de ellos era por ahí, por Génova, por esa parte, ¿viste? Qué lindo, qué lindo. Bueno, para los que se suman a la entrevista, estamos con Nora Morixe, contando, su historia de raíces italianas. Y por último te pregunto, esto que me decís que cocinás. Te quiero hacer una acotación. Yo te dije lo que es el destino de las personas. Cuando yo comienzo mi carrera docente, que la comienzo primero en la Dulce, Juan N. Fernández, después la colonia Juan de Garay, cuando me trasladan definitivamente en el año 60, me asignan la Escuela 6. Y el barrio de la Escuela 6 es un barrio de inmigración italiana. Mirá. Ese es el barrio de la familia Gesualdi, por ejemplo, de los Salerno, de muchísimas familias italianas, ¿viste? Que se radicaron ahí en ese barrio. Que se radicaron en ese barrio, y entonces ellos celebraban mucho ese punto en común que teníamos, y siempre hacíamos cuadros vivos, bailes de tarantela, homenajes a la Virgen Estela Maris, a la Virgen de los Pescadores. Era mucho barrio de familia italiana y de pescadores, ese barrio de la Escuela 6, así que ahí también tuve oportunidad de retomar, ¿no es cierto? Sí. Mira, qué lindo. Así como para mí fue un placer, Nora, tenerte acá en Expreso Italiano, que tengas este lindo recuerdo y que lo compartas. Sí. Así que un placer, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por escuchar estos recuerdos. Un poquito truncos, pero bueno. Por favor, un placer.